Saludos a todos, qué bueno poder estar con ustedes una semana más para continuar estudiando la palabra del Señor. Y estamos en la última lección de la unidad número 6, lección número 26 del cristianismo y grandes interrogantes. Y la interrogante de esta semana es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta que muchas personas se la han hecho. Tal vez tú te la has hecho. Pues vamos a ir a la palabra del Señor. Tenemos varias citas bíblicas esta semana que tenemos que estudiar para poder tratar de contestar lo más claramente esta pregunta y poder contestar cualquier duda que puedas tener en tu mente o en tu corazón en estos momentos. El versículo clave de esta lección se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 33, y dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Qué bella promesa y palabra de esperanza nos da el Señor aquí. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por una oportunidad más de poder llevar tu palabra a todo aquel que esté en estos momentos escuchándola. Te pido, Señor, que seas tú ungiendo sus corazones, sus mentes y permitiendo que puedan oír esta palabra y que esta palabra sea una palabra útil a sus vidas, Señor, y que sea una semilla de paz y de esperanza a sus corazones. Padre, humildemente te pido que me utilices como instrumento tuyo y que me ayudes a llevar esta palabra lo más claramente posible y que pueda contestar las preguntas que tengan ellos en sus corazones en estos momentos. Gracias por tu Hijo Jesús y por el don de la salvación a través de su muerte en aquella cruz. Gracias por todo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de los 3 puntos claves que vamos a ver en esta lección. El primero es que nuestras decisiones son las que nos llevan muchas veces al sufrimiento, al dolor, a la maldad, porque desafiamos a Dios. El segundo punto es que vamos a ver el origen de la maldad y del sufrimiento, o por qué Dios permite sufrimiento. Y tercero, que el sufrimiento lo podemos utilizar para acercarnos más a Dios. En vez de alejarnos de Él, utilizarlo como una fuente, una herramienta para acercarnos más a Él. Empezamos con el primer punto que hablamos de cómo nuestras decisiones nos puedan afectar. Pues es un asunto de ¿qué? De elección. Si elijo hacer las cosas bien o mal, de decir las cosas bien o mal, si decido vivir bien o mal. Porque vivir entre medio no funciona. O lo haces bien o lo haces mal. Vemos que la Biblia nos habla de que no siempre todo fue así, que al principio cuando Dios creó la tierra lo vio todo bueno. Y esto lo puedes verificar si vas al Antiguo Testamento, al primer libro, al primer capítulo, y lees del 26 al 31. Y ahí lo puedes leer de esa forma. Pero vemos cómo rápidamente esto empieza a cambiar el panorama. Empezó todo bueno, pero en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, y luego del 16 al 19, vemos y aprendemos cómo es que entra la maldad al mundo y el sufrimiento, porque viene la caída del hombre, la desobediencia, que viene a ser un desafío a Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios, las instrucciones que Dios les había dado. Pero en estos momentos yo lo que quiero es que nos concentremos en los versículos del 2 al 7 del capítulo 3. So, vayan a sus Biblias y busquen en Génesis. Quiero que vayan al capítulo 3 y al versículo 2. Empecemos ahí. Y dice así, lo voy a leer un poquito rápido. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dijo a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron las hojas de higuera.
Ya aquí ven en este pasaje cómo fue que pasó el asunto, pero quiero que se concentren en algo, en el versículo 5 que dice, Dios sabe bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Número 1, el hombre desde el principio tiene un problema de ego. ¿Quiere ser como quién? ¿Cómo? Dios. Es imposible, somos creaciones de Él, no somos Él. Segundo, que dice que serás conocedores del bien y del mal. ¿Qué pasa cuando tú conoces algo que no debes de conocer? Muchas veces trae problemas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tus padres te dicen, no uses drogas, no estés con nadie que utilice drogas. No te preocupes, pero viene alguien, un amigo tuyo, una persona que te está tratando de influenciar mal, te viene y dice, ay, no hagas caso, mira, esto que lo vas a probar un poquitito, te vas a sentir súper bien, de maravilla. No vas a tener ningún problema, al contrario, esto te va a ayudar a sentirte mejor, no te vas a sentir deprimido más, no te vas a sentir triste, no te vas a sentir solo. Prueba esto. Y le da la droga a probar. ¿Y qué pasa? Una vez la probaste, ¿qué hiciste? ¿Conociste qué? Ese tipo de mal. ¿Y qué te trae eso? Sufrimiento. Porque hoy en día hay muchas drogas sintéticas allá afuera, que si no lo sabías te lo estoy aclarando para que lo sepas, que te conviertes te envicias a ella de la primera probada. No lo tienes que probar varias veces para que te envicies. Te conviertes adicto a ella de la primera probada. ¿Y qué te trae a ti un vicio? Todo tipo de vicios traen lo mismo. Sufrimiento, dolor. Eso es lo que traen. Problemas a tu vida. Entonces, ¿para qué tú quieres probar ese tipo de mal? Traerte ese tipo de sufrimiento a tu vida. O sea, Dios, por eso Dios te dice que tu cuerpo es un templo y te lo tienes que cuidar. Al tú hacer eso, poner una droga ilícita en tu cuerpo, estás desafiando la palabra de Dios. ¿Y qué traen los desafíos? Sufrimiento. Estamos claros en eso, ¿cierto? Pero vamos a ver algo. De ahí fue que empezó con Adán y Eva. Ahora vamos a leer Romanos 5. Quiero que vayan a Romanos 5. Y en Romanos 5, que está en el Nuevo Testamento, en el versículo 12 nos dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. O sea, cuando Dios les dijo, si comes de ese árbol que podía morir, no les estaba mintiendo, les dijo la verdad. Lo que pasa es que ellos decidieron escuchar a quién, a la serpiente. Eva la escuchó, se dejó engañar por las palabras que le dijo. Y ahí qué pasó, ahí fue que entró la muerte, porque el pecado es que la causa de nuestra muerte. Pero vamos a continuar más abajo que nos dice que tenemos que ver en Job 14:1, que nos dice ahí, vamos a ¿de dónde ahora? Al Antiguo Testamento. Job está en el Antiguo Testamento y vamos a ver, dice en el versículo 14, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. O sea, que quiere decir que en este mundo, una vez tú naces, vas a morir porque pocos son los días y muchos los problemas. Vas a tener problemas en la vida. La palabra nos los dice así, nos los aclara de esa forma. Ahora veamos lo que nos dice el Salmo 51. También estamos, ¿qué? En el Antiguo Testamento. Y en el versículo 5 del mismo dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Sabe que todos tenemos que admitir que somos qué? Pecadores, porque al pasar ese pecado original, todos hemos continuado con la misma herencia, una herencia de ser pecadores. Y por último, vamos a Isaías 53. ¿Isaías está dónde? En el Antiguo Testamento. Capítulo 53, como les dije, y van al versículo 6 que dice, todos andábamos perdidos, no dice algunos, unos poquitos, mucho, un 90%, no, es una palabra absoluta. Todos, tú y yo, andamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Vamos a regresar ahí al artículo él. Él se refiere a Jesús. Estamos en el Antiguo Testamento. Jesús todavía no ha nacido. Esto es una palabra profética que encontramos en el libro de Isaías, donde ya nos está diciendo lo que va a hacer Jesús por nosotros. Mira, el sufrimiento afecta a gente buena, como también afecta a gente que no es tan buena.
un ejemplo máximo, ¿quién es? Jesús. Jesús no era ¿qué? Limpio de todo mal y de todo pecado. Nunca pecó, pero murió como en una cruz. Le dieron un montón de latigazos. ¿Ustedes creen que eso no fue sufrimiento? Él sufrió mucho y mucho en su propia carne. Él estuvo en Getsemaní orando y le pide al Señor que si era posible que pasara de él esa copa, y él sudó sangre, porque así de mucho fue sufrimiento. Y estamos hablando del ser perfecto que caminó esta tierra, el único sin mancha, sin pecado, y sufrió a ese nivel. Imagínate nosotros que somos pecadores, pero ¿qué optó él por hacer? Siguió la voluntad del Padre y murió en aquella cruz. No desafió la palabra del Padre ni el plan que Dios tenía con él, con su Hijo. Bien importante que recuerden eso. Y hablemos de otra persona así, Job. Job era un hombre que está en el Antiguo Testamento y hay un libro completo sobre la vida de Job, que decía que Dios decía que no había otro hombre justo en la tierra como Job. Pero ¿qué pasa con él? Job también sufrió sufrimiento y Dios lo permitió. Y vamos a hablar más adelante por qué eso pasa. Pero primero quiero que leamos sobre Juan 9, del 1 al 3. Porque cuando leamos estos versículos vamos a encontrar una clave, como dicen en inglés, a little clue, de por qué a veces el sufrimiento es permitido en nuestras vidas. Vamos a buscar en Juan, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y dice así: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y mira la contestación de Jesús: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Sabe que fue un sufrimiento permitido por Dios para que la obra de Dios fuera ¿qué? Evidente en su vida? Y a veces eso no es difícil de entender. Pero hay preguntas y hay cosas que no nos vamos a poder contestar nosotras nunca aquí. Porque nuestra mente es ¿qué? Finita, es pequeña. Nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Por más que tratemos, nunca vamos a poder pensar igual que Dios. Llegar a ese nivel de entendimiento, de sabiduría y de inteligencia. Tenemos que reconocer eso, que no vamos a estar a ese nivel. Tenemos que entender que hay cosas que tenemos que aceptarlas bajo la voluntad del Señor y poner nuestra mirada y fe solamente en Él. Pero vamos a leer un poquito más aquí y vamos a llegar a ese tercer punto en donde hablamos que no todo dolor es malo. Y me dice, ¿qué? ¿Qué tú dices que no todo dolor es malo? ¿Estás loca? ¿O te hace? ¿De dónde tú sacas ese disparate? No, déjame explicarte. Si cuando tú te quemaras, tú no sintieras dolor, pudieran pasar muchos accidentes porque tú puedes estar parado o parada al lado de una estufa, poner la mano sobre una estufa que está caliente y estar hablando con otra persona y no, como no sientes dolor, la mano se está quemando, la piel se está derritiendo, cuando vienes a ver tienes una mano totalmente quemada y quién sabe si coges una infección y voy a ser bien dramática, pierdas la mano completa. Te cortaste un dedo, pero como no sientes dolor, no sabes que te lo cortaste, coges una infección y te puedes hasta enfermar gravemente y muchas cosas pasarte. ¿Sabes? No siempre el dolor es malo. El dolor te indica muchas cosas que puedes arreglarla antes. Un pequeño dolor de oído evita que la infección te coja todo el oído y te quedes sordo eventualmente porque no se atendió a tiempo. Así que no todo dolor es malo. Sí, no es placentero sentirlo, pero son ¿qué? Warnings. Son unas advertencias y nos ayuda entonces a poder enderezar o arreglar el asunto. Tocaste la estufa, estaba caliente, quitas la mano rápido. Te cortaste, vas y te echaste medicina. Te empieza el dolor, vas al médico para buscar el medicamento propio para ese oído. Pero hay otros tipos de dolores que vienen por otras causas y ese es el dolor que no es bueno. Dolor causado por el asesinato, por las drogas, por el hambre, por enfermedades, por las guerras, esos que son el resultado natural de unas elecciones, decisiones, de desafíos a la palabra de Dios.
Recuerda que en medio de todos estos dolores y sufrimientos que nos toca vivir en esta vida, tenemos que tener una actitud y dependencia de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Mira lo que dice José en Egipto. Y estoy hablando de José en el Antiguo Testamento. Entonces vayamos a Génesis. Pues regresamos de nuevo al primer libro de nuevo de la Biblia. Nuevamente. Y en Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 8, dice así. Mira lo que dice. No obstante, José insistió, acérquese. Esto es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. ¿Sabe? En estas palabras, José sufrió mucho porque lo tiraron primero en un pozo. Luego se lo vendieron a un egipcio como un esclavo. Y él pasó sufrimiento al principio. No le fue fácil a José. Si tú lees en Génesis vas a encontrar la historia completa de José ahí. Pero Jesús tenía un propósito en ese sufrimiento. Lo fue preparando para el lugar que vino a tomar en Egipto y aquello que pudo hacer para poder ayudar a su pueblo y sus hermanos. Y a través de aquel sufrimiento hubo un triunfo al final y hubo algo muy positivo. Y es que esa familia y el pueblo pudo prosperar gracias a que José estuvo en Egipto y le pudo ayudar durante el tiempo que no había alimento, que había escasez grave de alimento. Y quiero que también que recuerdes el punto de la muerte de Jesús. Mira, del punto de vista humano, la muerte de Jesús, para aquellos que no creen en que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y que es el Hijo de Dios, lo ven como una tragedia. Aquel hombre, mira, era un carpintero que decidió ser maestro, se fue a hablar y decir cuentos por ahí de que él era el Hijo de Dios, y mira cómo terminó en una cruz clavada, con una espalda destrozada por latigazos, y después también le pusieron una espina, una corona de espina, un sufrimiento terrible. Pero desde el punto de vista de Dios, esa fue la fuente de salvación para nosotros. Fue una tragedia para aquel que no entiende, pero para nosotros es un momento de glorificación, un momento de redención, porque todos nuestros pecados, en vez de nosotros pagarlos, los pagó todo Él en aquella cruz. Fue un triunfo de la gracia de Dios. Cuando lo ves por ese lente, te ves la diferencia. Vamos a recordar lo que nos dice Romanos en capítulo 5. Romanos nuevamente en el Nuevo Testamento, al capítulo 5, vamos a ver lo que dice el versículo del 15 al 18. Nos dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? Que no se puede comparar, eso quiere decir que es bien grande. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuán más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para nosotros, para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Qué hermoso este pasaje donde nos dice cómo remediamos ese desafío y esa falta que cometieron al principio un solo hombre, Adán. Jesucristo tuvo que venir y ser Él quien nos redimiera, y a través de Él, la gracia de Él y de su amor, todos ser salvos una vez lo hemos aceptado. Es por la existencia del mal que entendemos mejor que entonces la gracia de Dios. Eso es lo que esto nos está explicando. Para nuestra mente finita, como les dije hace un ratito atrás, eso es un gran misterio. Así que recuerden
que es importante entender cómo comenzó el sufrimiento, toda la maldad, pero más importante que recuerden que a través del sufrimiento podemos acercarnos más a Dios, porque el sufrimiento que sufrió José en Egipcio lo acercó más aquí, a Dios. Y al acercarse a Dios, Dios pudo concluir el plan de vida que tenía para José, que era de salvar aquellas vidas. Puede que estés pasando un sufrimiento en este momento y tú no lo entiendas, no lo puedes entender. Así que es importante que entiendas qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Simplemente acércate más a Dios. Recuerda estas palabras: una experiencia dolorosa puede traer destrucción o bendición. Todo depende de qué, de la respuesta que tú tengas, de tu actitud en ese momento. El verdadero problema de un cristiano no es preguntarse de dónde viene la maldad. El problema viene cuando el cristiano se empieza a preguntar y concentrarse y enfocarse en que ¿es Dios responsable de mis problemas? No, eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos ¿cómo debo yo responder a este problema? ¿Qué es lo que debo hacer? Recuerda lo que pasó con el ciego. No fue ciego por pecado de madre ni padre, sino porque Dios quería glorificarse en aquel hombre. Tal vez la enfermedad que tú tienes en este momento, el problema que tú estás pasando, es el modo que Dios se va a glorificar en tu vida. Difícil de entender. No te puedo decir por qué te escogió a ti, o me escogió a mí, o no escogió al otro. Todo lo que te puedo decir es que ponga tu mirada en el Señor, que recuerdes que la mirada no debe representar por qué aquel vive así, porque aquel vive así, porque aquel está mejor que yo, porque aquel tiene más dinero que yo, porque aquel está 100% saludable y no yo, sino que tu mirada sea vertical, de aquí a allá, que tengas tu mirada puesta en Dios, porque solamente Él puede traer lo que tú necesitas para tu vida. Y que recuerdes lo que la palabra nos dice en Juan 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Sabe que está hablando Jesús, para que tú en Jesús halles la paz. En este mundo vas a enfrentar aflicciones. Nos dijo que íbamos todos a tener aflicciones. Nadie vino aquí a vivir una vida en total paz y tranquilidad. Pero anímense, no te pongas triste. Yo he vencido al mundo. La muerte de Jesús en aquella cruz trajo redención a tu vida. Así que si no has conocido todavía a Jesús, te pido que medites en estas palabras y que si estás listo para recibirlo, que aceptes que eres un pecador y que le digas que lo aceptas en tu vida. Y Él vendrá a tu vida. Ten unos momentos de oración y pide al Señor que te redima y esté contigo en todo momento. Y si tú aceptas este plan de salvación, recibirás la salvación. No cuesta nada, es gratis. Dios te bendiga ahora y siempre. Amén.